Hola. A ver, mi planteamiento era grabar todas las semanas. Lo que pasa es que la semana pasada grabé casi media hora de bullying, hablando de bullying, y cuando quité la cámara, pues no estaba enfocado. Entonces ya lo grabaré cuando no me dé pereza y eso. Y esta semana iba a haber grabado antes, pero claro, tenía la cara un poco... Esto no voy a poner. El pasado lunes 14 de octubre el Tribunal Supremo hizo pública la sentencia del Procés, en el que condenaba a los políticos imputados a entre 9 y 13 años de cárcel. Obviamente a todo el sector independentista catalán no le sentó nada bien y se echó a las calles a protestar por la sentencia y a manifestar su desacuerdo. Había millones de personas en las calles, entonces empezó a correr un serio peligro la seguridad ciudadana en las principales ciudades de Cataluña. ¿Qué pasó? Pues que para controlar toda esa masificación de personas, el Ministerio del Interior empezó a mandar a unidades de antidisturbios. Fue entonces cuando se desató una guerra sin precedentes en los años que llevamos de democracia española. Los indicativos policiales desplegados no daban crédito a lo que estaban viviendo. Era la primera vez que vivían una situación de guerrilla urbana tan real, en el que el único objetivo era hacer daño a los agentes de policía. Obviamente el objetivo de todos estos antisistemas era declararle la guerra a la policía como representación del Estado que son. Obviamente, durante estos 6 días de disturbios que se han vivido en Cataluña, la escalada de violencia iba cada vez subiendo más, y las confrontaciones entre la policía y los manifestantes eran cada vez más graves. Hemos visto cascos de policía reventados, incluso intentar derribar un helicóptero policial, barricadas, tirarle de todo a la policía, incluso con picos reventando los adoquines de la acera para hacer los piedras y tirárselos a los agentes. Y también hemos visto, aunque en mucha menor proporción, algunos gestos de abuso de autoridad por algunos agentes. No lo voy a justificar porque obviamente si eres policía y tienes que saber guardar la calma por muy crispado que estés, muchas horas que lleves en la calle o por muchas veces que hayan intentado matar a tu compañero. Pero sí que lo puedo llegar a entender desde el nivel personal, el hecho de estar en las calles y que un compañero tuyo sea derribado y sea acorralado por 40 personas y le estén pisoteando, pegando patas en la cabeza y todas esas movidas. Entonces, desde ese punto personal sí que lo entiendo. Obviamente la policía siempre tiene que dar ante las agresiones una respuesta proporcionada. Pero aún así considero que ni siquiera en este caso se ha dado una respuesta proporcionada. Ha sido inferior a la amenaza y a las agresiones que estaban sufriendo. Iban pasando los días y Cataluña era cada vez más caótico. Ya no se podía salir a la calle, ni ir a trabajar, ni hacer un día normal. Paralelamente, además de todos los disturbios, había gente que sí que se manifestaba de forma pacífica. ¿Cuál es el problema? Que manifestarse de forma pacífica también puede ser una forma de manifestarse ilegalmente, porque puedes estar ejerciendo una resistencia pasiva, como por ejemplo cortando calles haciendo cadenas humanas. Obviamente cuando la situación de seguridad ciudadana está tan crispada, los criterios de la policía para actuar o no, o para efectuar cargas o no, son menos sensibles que en una situación normal, o en una manifestación normal aislada. Resumiendo, tenemos que el resultado de la sentencia judicial ha provocado una rebelión civil contra lo que es el ordenamiento jurídico y constitucional de lo que representa el Estado como figura. Mientras tanto, en el resto de España y en algunos puntos determinados de Cataluña, había gente que decía que era totalmente necesario desplegar el ejército para intentar garantizar el estado de bienestar. ¿Qué pasa? Que esto solamente hubiera empeorado las cosas más aún todavía, porque esto era una rebelión de carácter civil, no militar. Una rebelión de carácter militar en España tenemos, por ejemplo, la de Tejero, la que seccionó el ejército y armó una sección del ejército que sí que se sublevó desde dentro. Las rebeliones militares siempre tienen repercusiones peores porque obviamente son bandos armados unos contra otros y en los que se producen la mayoría de situaciones de guerra civil. ¿Qué herramientas jurídicas o posibilidades tenía el gobierno para intervenir en la seguridad ciudadana de Cataluña? Pues tenía principalmente 3. Podría haber recurrido a la Ley de Seguridad Nacional, que es una ley que aprobaron PP y PSOE en 2015. Esta ley buscaba garantizar la libertad y el bienestar de los ciudadanos, además de garantizar la defensa de España y proteger todas sus libertades jurídicas y constitucionales. Esta ley lo único que hace es entregarle al gobierno la posibilidad de intervenir, pero no da directrices. O sea, las medidas a tomar las delimita el propio gobierno. Supongo que el gobierno esta opción no la ha planteado como buena, puesto que es muy ambigua y queda todo en manos suyas.
Entonces puede ser que las medidas que tomen se queden cortas o se pasen. Y si se queden cortas no van a conseguir garantizar la seguridad ciudadana en Cataluña. Y si se pasan van a conseguir que el pueblo catalán, que ya de por sí se siente reprimido, se sienta más todavía. A pesar de esto, la ley sí que subraya que como concepto es una ley abierta, pero su verdadero objetivo es garantizar la buena coordinación entre administraciones públicas. Otra opción que se podría haber planteado era el artículo 155, que sí que conllevaba en sí mismo una intervención en las administraciones públicas catalanas. Pero claro, para que el 155 se aplique, lo que se necesita es que el presidente de la comunidad autónoma lo requiera o que sea aprobado por el Senado. La posibilidad más drástica que podría haber tomado el gobierno sería la de haber declarado el estado de excepción. O sea, el estado de excepción es un mecanismo que tiene el presidente que puede activar en situaciones verdaderamente extraordinarias, como puede ser una catástrofe natural muy grave, una guerra civil, una guerra exterior, una situación de invasión y todas estas movidas. Esta medida verdaderamente es muy drástica y se crea una situación en la que, según el ordenamiento jurídico, se dejan de proteger determinados derechos, debido a la situación de alerta o de emergencia en la que está. ¿Qué derechos pueden ser no garantizados? Pues, por ejemplo, te pueden hacer un registro en tu casa sin una orden judicial, proceder a una detención sin un motivo aparente, no permitir el acceso a determinados lugares, reducir la libertad de tránsito de algunas personas, y que finalmente pues son medidas en las que, para garantizar unos derechos más fundamentales, sacrifica el garantizar otros. Entonces, ¿por qué optó el gobierno? Simplemente por no actuar y dejar que las manifestaciones y la gente de la calle se fuera retirando. Hay ciertas decisiones del gobierno que no se entienden, como por ejemplo que a pesar de haber mandado los RS de la Guardia Civil no hayan sido desplegados cuando hubo un momento muy tenso, que fue cuando los manifestantes fueron a la Jefatura Superior de Policía Nacional de Barcelona, pero sí que creo que ha sido la mejor solución posible para intentar garantizar la seguridad ciudadana, porque creo que haber tomado cualquier otra medida excepcional hubiera provocado una respuesta a los manifestantes más agresiva todavía, y que podría llevar, por ejemplo, a que empezarán conflictos armados y cosas así. Entonces, a fin de cuentas, lo que más interesaba era pues destensar la situación lo máximo posible. Pero claro, esto son soluciones a corto plazo. Y lo que el problema del independentismo catalán está provocando necesita una solución a largo plazo. ¿Qué dos situaciones pacíficas hay? Pues una, que verdaderamente se consiga hacer un referéndum reconocido, legal, constitucionalmente y democrático. Pero el problema de esto es que es muy difícil, porque para modificar esta parte de la Constitución, que es la que versa sobre la organización del territorio nacional, se necesitan que estén a favor 2/3 del Congreso, 2/3 del Senado, que sea un referéndum popular y salga, que el gobierno acate el referéndum popular, que se disuelvan las Cortes y se vuelvan a convocar elecciones, y que una vez con esas Cortes constituidas nuevamente ya se aplique lo que se ha decidido en el referéndum. ¿Qué pasa? Que esto democráticamente es muy difícil de conseguir. Por eso los independentistas no están optando por esta opción, porque conseguir 2/3 del Congreso son muchos diputados y 2/3 del Senado son muchos senadores. Y además, incluso aunque pasara esa fase, el referéndum se debería llevar a cabo a nivel nacional, porque modifica la Constitución española y el ordenamiento territorial de todo el Estado. Y no lo sé, pero a mí me parece bastante evidente que el referéndum a nivel nacional saldría que no por mayoría. La otra solución más discreta y que más en salud nos va a curar es la de ir suavizando el sentimiento de nacionalismo catalán. Un sentimiento de nacionalismo se identifica con una cultura propia, unos referentes culturales propios, un idioma propio y una historia como pueblo propio. ¿Qué pasa? Que en los últimos 40 años ha habido una radicalización de estos movimientos nacionalistas, porque ha habido una masificación en la manipulación de datos históricos. Por ejemplo, se ha podido observar cierta diferencia entre algunos libros de historia de los que se imparten en Cataluña y los que se imparten en el resto de España. O se ha llegado a decir que Cataluña fue una república independiente de España y lo único que fue una república federal dentro del Estado español. Entonces se ha ido matizando todo esto de una manera distorsionada para crear, a fin de cuentas, un fin político del que, como siempre, solamente se han enriquecido unos cuantos. Bueno, yo creo que esto es todo. Este tema es muy denso y no sé por dónde más meterle mano de una forma sencilla. Y pues nada, chicos,
paz y amor, que es lo que nos hace falta, la verdad. Y yo creo que ya está. Que irme dejando cositas por los comentarios, temas de los que queráis hablar y todas esas cositas, ¿vale? Así que nada más, se acabaron estas mierdas.